Vamos a meditar en la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, desde los versículos 31 al 37. El título dice: el costado de Jesús es traspasado, pero he creído conveniente un mejor título: confirmación de la muerte de Jesús. Porque en este pasaje, en este párrafo, el énfasis está en confirmar, aclarar de que Jesús efectivamente murió. Eso es la parte central. Parte importante del Evangelio es creer que Jesús murió. Porque mucha gente contraria, enemigo de Dios y del Evangelio, salen diciendo no, que Jesús entró en un shock y después lo enterraron y se despertó del shock. Y así resucitó Jesús. Mucha gente comenzaron a dudar de una doctrina fundamental del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Cristo. Si Jesús no murió, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, en vano estamos aquí, ¿verdad? Por eso aquí la importancia de afirmar, confirmar de que Cristo realmente murió. A eso va orientado esta parte del Evangelio. Juan quiere enfocar el punto doctrinal importante. ¿Cuál es? La muerte de Cristo, para poder entrar más adelante a narrar la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto, no habría sacrificio por los pecados, hermano. Por eso la importancia. Bueno, comenzamos ya nuestro texto del día de hoy. Comenzamos el versículo 31 con la petición de los judíos. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Era la preparación para la Pascua. Era un día solemne, no era una Pascua cualquiera. ¿Por qué? Porque aparte que era la Pascua, también se venía el día de reposo. Era una fecha especial. Entonces era muy solemne ese día. Ellos querían que los cuerpos sean quitados. Estaban apurados. ¿Por qué estaban apurados? Porque la crucifixión era una muerte lenta. Generalmente los crucificados, mínimo, lo más rápido que morían eran en 2 o 3 días. Entonces ellos sabían que los crucificados iban a pasar ahí el día de reposo, la Pascua, y iban a seguir vivos posiblemente, porque eso era el curso normal. Por eso los líderes judíos pedían que sea crucificado. Ellos podían haberlo matado a Jesús a pedradas, pero no, ellos querían que sea crucificado, porque era una muerte lenta, vergonzosa. El condenado estaba ahí desnudo, no como lo pintan en lo que es los cuadros, ¿no? Con una sábana cubierto sus partes íntimas. Bueno, eso lo pintan por respeto, pues, ¿no? Los pintores de la Edad Media, de la Edad Moderna, pero en sí estaban desnudos. No podían dormir por el dolor. La noche la pasaban con el frío y desnudos. En el día tenían que aguantar el sol. No comían ni bebían. Entraban en un proceso de deshidratación y morían lentamente. Según las leyes judías, pues, no podía pasar. Una persona con una muerte maldita, colgado, iba a contaminar el territorio de Israel. Mire lo que dice Deuteronomio 21, 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieron morir y lo colgaron en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces ellos tomaron la parte de va a contaminar. ¿Cómo vamos a pasar la Pascua? ¿Cómo vamos a pasar este día solemne, este sábado solemne, este día de reposo solemne? Con un cuerpo colgado. Iba a maldecir a toda su territorio, dijeron. Entonces hablaron a Pilato para que lo saquen. Y para sacarlo tenían que apresurar su muerte. Prácticamente aquí se cumple lo que el apóstol San Pablo en Gálatas 3:13 dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue colgado en el madero, Cristo cargó con los pecados de la humanidad, Cristo se hizo maldición por la humanidad. Ya no había razón para seguir colgado. Desde el momento que carga con los pecados de la humanidad, por eso dijo Jesús: consumado es. No había razón para seguir sufriendo más. Ya el sufrimiento máximo fue cuando recibió los pecados de la humanidad. Por eso entregó él mismo el Espíritu y murió. Versículo 32 dice: vinieron pues los soldados
y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado, con él le quebraron las piernas. Traían un vaso de madera, dice, ¿no? Veían que estaba vivo, las piernas, la canilla que le llaman, la espinilla que le llaman, estaba vivo, le quebraban las piernas. Eso aceleraba la muerte. Lo podemos ver como un acto de horror, pero en el tiempo de ficción era un acto de misericordia, era un acto de gracia, en el cual al condenado reducían su sufrimiento, aceleraban su muerte, reduciendo su sufrimiento. No, el que está arriba quería morirse ya. Pero de todos modos, sea como sea, hermano, eran muertes muy dolorosas. Entonces, no debían seguir su curso normal de durar 2, 3 días en la cruz. Fueron al primero, estaba vivo, le reventaron, le quebraron las piernas. Al segundo, igual estaba vivo, le quebraron las piernas. Y van a Jesús. Y aquí viene el versículo 33, mire lo que dice, y 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Llega Jesús, lo ve que está muerto. Ya Jesús había entregado el espíritu, había entregado su vida. Entonces ve que está muerto y dice, se puede estar haciendo el muerto. De repente le ha sufrido un shock. Hay que asegurarse bien de que esté muerto. Entonces van y lo alancean al costado. Entonces cae agua y sangre. Señal de que estaba muerto. De alguna manera la sangre ya se había acumulado en las cavidades, puede ser el pulmón, la cavidad pulmonar, o otro dicen en la cavidad cardíaca del corazón donde está. Pero el hecho que había ya sangre y agua. Esos son los elementos que se descompone la sangre, en sangre y agua. Entonces, al hacerle la punzada con la lanza, confirma de que está muerto. Eso era importante, confirmar de que estaba muerto. Y en esto Juan lo remarca en su narrativa. 2 versículos utiliza para describir esto. Si bien es corto, pero Juan lo pone por el símbolo importante de la muerte de Cristo. El agua, la sangre. Tenía que derramar sangre, que es el elemento expiatorio. El agua, elemento purificador por nuestros pecados. Entonces, tiene un significado espiritual y un significado también físico, fisiológico, que es la indicación que realmente está muerto. Y si no hubiese estado muerto, igual con la lanza hubiese muerto, pero estaba muerto. Luego nos muestra en el versículo 35 el testimonio de Juan a todo esto, ¿no? Testigo presencial. Juan y los que estuvieron ahí presenciales de la muerte de Cristo. Dice así, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Este creáis es importante. O sea, ¿qué vamos a creer cuando dice, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo. ¿Qué es lo importante que debes creer, que debemos creer de Jesús? ¿Que existió? No, eso no es lo más importante, porque el mundo entero, al menos el mundo occidental, sabe que estamos en el año 2025 después de Cristo. La historia no puede negar que Cristo existió. Para tener fe no basta creer que Jesús existió. Eso lo cree todo el mundo, hasta los ateos, los borrachos creen que Jesús existió. Cualquiera puede creer en la existencia de Jesucristo. Lo que hay que creer es que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, cosa importante, que murió y que resucitó. Por eso dice, para que creáis. ¿Que creáis qué? Que murió aquel Mesías, aquel Cristo, aquel Jesús murió. Es importante en el Evangelio que creamos que Jesús murió. Por eso dice, para que vosotros también creáis. Claro, si no entendemos esto, pero le salió agua y ¿qué? Ya murió. No, la parte de la muerte de Cristo es una doctrina, una enseñanza importantísima. Si quitamos esa enseñanza, no hay salvación, hermano. No hay salvación. Si usted no cree que Cristo murió, simplemente no puede ser salvo. Si usted no cree que Cristo murió y resucitó. Ahorita estamos viendo la primera parte que murió. Más adelante vamos a ver la parte que resucitó. Pero sin eso no hay evangelio, no hay salvación, no hay nada, hermano. Seríamos cualquier otro club de gente religiosa que el día que nos morimos, igual, estamos perdidos, no hay salvación, no hay redención. Oiga, hermano, pero por solo creer eso, sí, eso es importante. Por más que me porte bien y si soy una persona que cumplo con todas las cosas que Dios me exige, pero no creo que Jesús murió y resucitó, ¿puedo ser salvo por mis obras? No, te vas al infierno. Aunque seas fiel en la iglesia, aunque seas moralmente la persona más excelente, si tú no crees que murió y resucitó, te vas al infierno. Así de simple, porque para ser salvo hay que creer que Cristo es el Cordero de Dios que murió por mis pecados. Gloria al Señor. Yo merecía morir, pero Cristo murió. Y si no murió, no hay expiación, no hay sacrificio por los pecados.
Muy bien, el versículo 36 dice lo siguiente, va a hablar acerca del testimonio de las Escrituras. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Vamos a ver la primera Escritura. Y no será quebrado hueso suyo. ¿A qué hace referencia? Hace referencia al Éxodo, a la ley, la Pascua. ¿Se acuerdan de la Pascua? Cuando salieron de Egipto, tenían que celebrar la Pascua. Matar un cordero a las 3 de la tarde y en la noche la familia comía todo el cordero en una cena. De ese cordero que mataban, sacrificaban, un requisito del israelita que iba a comer la Pascua con su familia, ese cordero que era preparado no podían quebrar ni un solo hueso. Dirían, pero papá, ¿por qué va rápido? Hay que desprezar el carnero. No, hijo, la ley dice que no se debe romper ni un solo hueso. A ver, los que van a preparar el cordero, no se puede romper ni un solo hueso. Algunos entendían tal vez, otros no, pero todos obedecían. Había un temor a la palabra de Dios. Dios ha mandado que no se rompa ningún solo hueso. Hijos, hay que preparar el cordero, en la noche va a ser la Pascua, pero hay que tener cuidado, no vayamos a romper ni un solo hueso. Y así se pasaron por años preparando la Pascua sin romper ni un solo hueso. Muchos no sabían por qué, pero llegó el momento en que el Espíritu Santo revelaría. Así como al cordero tenían que tener ese cuidado y muchos no sabían por qué, pero obedecían por fe. Llega el momento en que Cristo es sacrificado. Le van a romper las piernas, pero ya está muerto. No hay que romper los huesos, porque ya murió. Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, Números, capítulo 9, versículo 12, hablando de la Pascua, dice lo siguiente, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, cuando coman la Pascua, ni quebrarán hueso de él, del cordero de la Pascua. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Parte de los ritos eran eso. Y se repetía, cada año se repetía y se repetía. Tenía un mensaje profundo. Ahora, en la muerte y crucifixión de Cristo se está llevando a cabo, ese simbolismo se está cumpliendo en Cristo Jesús. Conforme a la Escritura. Por eso dice Juan, todas estas cosas sucedieron que no le rompieron las piernas, para que se cumpliesen las Escrituras. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. El rey David que escribe este salmo como una expresión de fe y aplicado a su persona y a todo el que lee el salmo. Pero la interpretación que le dé el Espíritu Santo es que eso se refiere a el justo. No hay justo ni a uno, dice la Escritura, ¿verdad? Pero hay un solo justo, Jesucristo. Mientras que el autor humano está hablando de la protección de Dios para su vida, el autor divino, que es el Espíritu Santo, está hablando de Cristo, del Mesías. Por eso es la Biblia Cristo-céntrica. Otra escritura habla de lo que le traspasaron también, ¿no? La escritura también dice en otro lugar, mirarán al que le traspasaron. Zacarías 12, 10 y 11 habla sobre esto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El versículo 10 lo dice de esta manera. Dios está dando una profecía, pero tal vez no lo entenderían en ese momento. Pero ya cuando se cumple la profecía, Cristo es traspasado, entonces los apóstoles lo entienden bien, ¿no? Este texto del Antiguo Testamento, medio oscuro, que parece, ¿qué dirá? ¿A quién se referirá? Dicen ellos, el Espíritu Santo les dé el entendimiento para ver que esa porción de Zacarías, que ni aún ni nosotros lo entenderíamos bien, se refiere a Cristo. Lo traspasaron a Cristo, al Mesías, por eso lo traspasaron. Por eso creemos que el título es confirmación de la muerte de Cristo, de Jesús. Y aquí el mensaje es, hermano, parte importante del Evangelio, parte fundamental es creer que Cristo murió y posteriormente resucitó. Eso es importante. Si Cristo murió, yo muero con Cristo. Muero en mi vida pasada y tengo vida nueva y soy justificado, soy redimido de mis pecados, soy salvado. Dios nos bendiga, hermano. Entonces, a seguir en este camino, a seguir buscando al Señor. La muerte de Cristo es parte importante para nosotros también, morir al mundo y vivir para Cristo. Amén. Ahí nos vamos a quedar, continuamos con nuestro servicio de oración.